Fundamentos del lenguaje Java, 22ª parte. Paquetes. Cuando se habla de paquetes, en realidad estamos hablando de una carpeta o directorio donde tenemos guardados varios archivos. Estos archivos son clases. Cada clase se guarda en un archivo diferente. Los archivos que utilizamos nosotros o que guardamos en esa carpeta o en ese paquete van a tener la extensión .java. Y entonces va a ser, por ejemplo, si tenemos una clase que se llama operaciones, el archivo se llamará operaciones.java. Recordando que las clases comienzan siempre con mayúscula y el nombre del archivo también comenzará con mayúscula. Entonces, cuando nosotros compilamos esos archivos, compilar nos sirve para detectar errores. Una vez compilado, esto es, ya no tiene errores nuestro programa, se genera un nuevo archivo que tiene la extensión .class. Va a tener el mismo nombre de la clase, pero ahora va a tener la extensión .class y está en bytecode, está en código máquina. Ese puede ser llamado y utilizado directamente. Entonces, de forma tal que nosotros vamos a tener nuestras clases guardadas en un paquete, que es una carpeta, que tendrán la extensión .java y que serán compiladas. Una vez compiladas se genera un archivo .class, que es el que se manda llamar cuando nosotros declaramos objetos y mandamos llamar a las clases correspondientes. En general, todas las clases son consideradas públicas y básicamente el único prefijo que podemos en un momento dado utilizar sin ningún problema es el término public, anteponiéndolo al nombre de una clase. También podemos utilizar algo que se llama la sentencia package, ¿sí? Como hemos visto, Java ya tiene varios paquetes predefinidos o que trae como parte del editor y compilador, en los cuales se instalan una vez que instalamos nosotros la máquina virtual y que se mandan llamar a través de la sentencia import. Tenemos algunos paquetes como javalang, java.io, etc. Pero nosotros podemos crear nuestros propios paquetes, ¿sí? Utilizando la sentencia package. Entonces lo que hacemos es poner package y el nombre del paquete. Luego podemos guardar nuestras propias clases en el paquete que nosotros hemos creado. Por ejemplo, si tenemos que hacer algún proyecto, esto es, algún programa, de forma tal que, bueno, nosotros creamos nuestro paquete y vamos a suponer que tenemos las clases triángulo, cuadrado, rectángulo y círculo que vamos a guardar en el paquete figuras. Podemos nosotros crear nuestra clase y decirle que se guarde en el paquete figuras. Esto es, la clase triángulo se guardará en el paquete figuras, la clase cuadrado en el paquete figuras, la clase rectángulo en el paquete figuras y la clase círculo en el paquete figuras. Y luego ya se definen internamente pues todo lo que se calcula o se maneja en cada clase, como serían las variables de instancia y los métodos. Y así, una vez que hemos creado el archivo fuente de cada clase, estos se ubicarán en el subdirectorio carpeta indicado. Los archivos se ubicarán a su vez en el subdirectorio figuras y ahí se compilarán. En un momento dado, pues los beneficios que tiene hacer esto es que las clases están dentro del mismo paquete, entonces no hay problema con lo que es la visibilidad. Y la otra es que las clases de un paquete se pueden abreviar con la sentencia import del paquete.
nosotros vamos a utilizar entonces la sentencia import para importar las clases de un paquete. Regularmente lo hacemos con la palabra import, el nombre del paquete, punto, nombre de la clase, y cerramos con punto y coma. Pero en un momento dado podemos llamar a todas las clases de ese paquete. Si no sabemos en qué clase se encuentra almacenado el método que nosotros requerimos o necesitamos, entonces hacemos un import, nombre del paquete, punto y un asterisco, y con eso cargamos todas las clases que tiene el paquete. En ocasiones un paquete puede estar dentro de otro paquete, ¿sí? Esto es, son subdirectorios o carpetas. Recuérdese que, por ejemplo, está el paquete Java, que tiene a su vez varios subdirectorios o paquetes dentro de él, como es el IO, el MAT, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera, pues nosotros vamos a importar las clases que se encuentran en los paquetes anidados dentro del paquete Java. Se puede hacer de esta manera con el asterisco, ¿sí? Y se van a cargar todas las clases, aunque solamente se van a utilizar las clases que sean requeridas, cuyos métodos estemos mandando llamar. Los constructores. Recuérdese que un constructor es un método miembro que se ejecuta automáticamente cuando se crea un objeto de una clase y sirve para inicializar los miembros dato o variables de instancia de una clase. Los constructores, recuerden, tienen el mismo nombre de la clase. La clase se escribe con la primera letra mayúscula, los constructores se escriben con la primera letra mayúscula. O sea, el constructor se tiene que escribir exactamente igual que el nombre de la clase. La diferencia entre un constructor y un método normal es que los constructores no devuelven nada, por lo tanto no se les debe anteponer ningún tipo porque no devuelven nada. Inclusive el tipo void no se le debe poner porque entonces se genera una condición de error. Sin embargo, los constructores sí pueden tener parámetros. O sea, en un momento dado pueden tener 1, 2, 3 o más, o si no tienen parámetros serían 0 parámetros y tiene el puro paréntesis vacío. Cuando nosotros definimos un objeto se utiliza el operador new, que es una palabra reservada, y nosotros con esto estamos creando el objeto. Si el constructor tiene parámetros, pues podemos indicar el tipo de dato que le estamos introduciendo al constructor dependiendo de los constructores que hayamos definido a través de la sobrecarga de constructores. O sea, puede tener un parámetro, 2 parámetros, 3 parámetros, pueden ser parámetros enteros, parámetros doble, etcétera, ¿no? Y entonces podemos asignarle variables o podemos asignarle valores directamente, y de esta manera pues podemos nosotros hacer lo que sería un paso de parámetros a través del constructor. Un constructor por defecto normalmente inicializa los miembros dato asignándoles valores por defecto. A las variables de tipo numérico las inicializa 0, las variables de tipo boolean a false y las referencias a null. Esto es muy importante. Recuerden que el constructor por defecto es aquel que se genera cuando no se le pone ningún constructor a nuestra clase, y las variables que inicializa son las variables de instancia, o sea, las variables de la clase. Si nosotros tenemos variables definidas dentro de los métodos, esas no las inicializa, solamente inicializa las variables de instancia o los atributos de la clase, que son las variables globales que se ponen entre el constructor y los métodos. Esto es muy importante, ¿no? Porque si en un momento dado utilizamos alguna de esas variables sin haberle dado un valor inicial, si es una variable numérica, por defecto será 0. Pero si utilizamos una variable en un método que no ha sido inicializada o no se le ha asignado un valor, generará un error.
Los constructores ya vimos que pueden sobrecargarse y esto significa que pueden tener el mismo nombre pero diferentes parámetros. Esto se conoce como firma, esto es el nombre del constructor con sus parámetros. Para que esto sea válido, los parámetros deben ser diferentes, o sea, no importa si las variables se llaman diferentes, si el tipo de dato es el mismo, se genera un error. Pero cuando se tienen nombres del constructor iguales y los parámetros, aunque sea el mismo número de parámetros, pero el tipo de dato es diferente, entonces ya la firma es diferente y en ese caso no hay ningún problema y estamos haciendo un proceso de sobrecarga. Ahí tenemos el constructor sobrecargado, definido en tres formas diferentes, una sin parámetros y dos con parámetros. En una con parámetros de tipo entero, int, y otra con parámetros de tipo doble. Entonces la sobrecarga nos permite poder introducir datos a través del constructor al momento de hacer la definición de un objeto. Las variables de instancia pueden inicializarse, ¿sí? Lo cual es conveniente, pero si algún valor de una variable de instancia lo queremos proteger y que no sea modificado, le anteponemos la palabra final. Y eso significa que en un momento dado no puede ser modificado el valor que se le asignó. Recuérdese que final se utiliza para declarar constantes, o sea, una variable declarada como final automáticamente se convierte en una constante. Otra cosa que se puede hacer también es al momento de definir un objeto, podemos, si se definió anteriormente otro objeto, hacer referencia a ese objeto poniéndolo como parámetro en la definición de un segundo objeto. Y entonces se genera como una copia del primer objeto. Inclusive si le metimos parámetros en la definición al primer objeto, esos mismos valores que fueron introducidos se considerarán para el segundo objeto, ¿sí? A través de algo que se conoce como constructor copia. Los objetos se destruyen automáticamente, no es necesario hacerlo. Sin embargo, hay un método que es el garbage collector o collection, que es un recolector de basura. Regularmente cuando nosotros dejamos de utilizar un método, este se destruye y se borra de la memoria, pero se puede hacer a través de la clase system con el garbage collector, ¿sí? Aunque no es necesario. Y el método finalice es un método que se llama automáticamente si se ha definido en la clase junto antes de que el objeto devuelva algo al sistema, ¿no? El método tiene las características de que no devuelve valor, no tiene argumentos y no puede sobrecargarse. Su definición es opcional y se utiliza básicamente para indicar la finalización de la clase. Tenemos también clases compuestas, ¿sí? Estas regularmente hacen referencias a objetos de clases. Y por último tenemos una referencia que es this. La referencia this se utiliza normalmente cuando tenemos el mismo nombre de variable en la clase padre o en la clase derivada. En este caso lo que hace es solicitar y llamar explícitamente a un determinado miembro de la clase. Esto es, si tienen las dos clases el mismo nombre de variable, pues entonces lo que hace es con this sabe exactamente a cuál variable es la que debe de llamar. Por ejemplo, aquí tenemos el constructor y tenemos que se utilizan el mismo nombre de variable como variable de instancia y como variable local o parámetro en lo que es el constructor.
Entonces, para evitar problemas, lo que hace es this, le dice que el parámetro radio que entra a través del constructor cono se asigna a la variable radio de la clase, esto es, a la variable de instancia. Y lo mismo sucede con la variable altura. Entonces, esto es para evitar posibles errores, ¿sí? Que haya una duplicidad en un momento dado de los nombres de las variables.